Hola licenciada, nosotros somos el grupo 5 y vamos a hablarle acerca de lo que es la herencia ligada al sexo y las anomalías cromosómicas. Nosotros, los integrantes somos Cintia Bennett, Stephanie Lara, Andrea Pineda, Mariana Chávez y Elvis Chávez. Vamos a empezar por unos conceptos básicos. ¿Qué es un gen? Un gen es un segmento de ADN que contiene la información necesaria para producir una característica. Es como una instrucción que le dice al cuerpo cómo funcionar o cómo se verá una característica, como el color de los ojos. Esto quiere decir que un gen es el que determina, como dice ahí, el color de nuestros ojos, la textura de nuestro pelo, si vamos a ser altos, bajos, etcétera. Luego tenemos los cromosomas. Son estructuras formadas por ADN y proteína. En los humanos hay 46 cromosomas organizadas en 23 pares. Tenemos lo que son los autosomas, que son los primeros 22 pares de cromosomas. No determinan el sexo. Estos solo controlan las características generales del cuerpo, como les dije anteriormente, el color de nuestros ojos, la altura, eh, la textura de nuestro pelo, entre muchas otras características. Tenemos los cromosomas sexuales, que es el par número 23, que este determina el sexo biológico. Ya puede ser mujer o hombre. Si es XX es mujer y si hay un cromosoma X y un cromosoma Y es hombre. También tenemos lo que es la determinación del sexo humano. El sexo se define al momento de la fecundación, ya que el óvulo siempre aporta un cromosoma X y el espermatozoide puede aportar un cromosoma X o un cromosoma Y. El espermatozoide es quien va a determinar el sexo del embrión, si va a ser mujer o va a ser hombre. También tenemos lo que es la herencia ligada al sexo. Esto se da cuando un gen se encuentra en los cromosomas sexuales, principalmente en el cromosoma X. Algunas enfermedades o características se transmiten de manera diferente en hombres y mujeres debido a esta ubicación genética. Tenemos un ejemplo típico, el daltonismo, color blindness, ligado al cromosoma. Sabemos que el daltonismo es una persona, bueno, es un síndrome que hace que una persona no vea ciertos colores. También hay otro ejemplo que es la hemofilia, la hemofilia afecta más a los hombres porque los hombres solo tienen un cromosoma Y, mientras que las mujeres pueden ser portadoras sin necesidad de presentar algún síntoma. Los dejo con mi siguiente compañero y muchas gracias. Hola, buen día, licenciada. Yo soy Elvis David Chávez y yo les voy a hablar sobre la herencia ligada al cromosoma X. La herencia ligada al cromosoma X se refiere a los genes que están ubicados en el cromosoma X. Como las mujeres tienen dos X y los hombres XY, las enfermedades o características ligadas a este cromosoma se heredan de manera diferente a cada sexo. Los hombres son más afectados porque solo tienen un X. Si ese X tiene un gen mutado, no tiene otro que lo compense y por eso presentan la enfermedad. Las mujeres, al tener dos X, pueden tener un gen mutado y otro normal, lo que permite que muchas veces solo sean portadoras sin mostrar síntomas. Este tipo de herencia tiene patrones especiales. Las madres portadoras pueden transmitir el gen mutado a hijos que pueden enfermar. Como mencioné anteriormente, estos solo tienen un X y un Y. El prácticamente no afectaría, más que todo es el X, y al solo tener un X, llega a presentar más la enfermedad. Y las hijas que pueden ser portadoras, no se les considera que ellas pueden transportar la enfermedad porque ellas se les considera portadoras porque al tener dos X, como expliqué anteriormente, el otro X puede sustentar al X infectado. Los padres afectados no transmiten la enfermedad a sus hijos varones, le dan el Y, pero sí a todas sus hijas. Como estamos hablando sobre el cromosoma X y es el que está infectado, entonces el hombre solo contiene un X y ese X es el que se le da a la mujer. Entonces a sus hijas o futuras hijas llegan a ser las infectadas.
y estas pueden transportar la enfermedad y puede transportarse de generación en generación. Tenemos algunos ejemplos comunes de enfermedades ligadas al cromosoma X, que es el daltonismo, cuando nosotros no podemos, cuando un cierta persona no puede percibir el color exactamente. Por ejemplo, nosotros podemos identificar qué colores son los que vemos en nuestro entorno, mientras que en las personas que sufren del daltonismo no pueden ver este tipo de colores, pueden llegar a ver colores que son muy contrarios a los que nosotros comúnmente vemos. Tenemos la hemofilia A, que es una enfermedad que afecta a la sangre, y la distrofia muscular de Duchenne, que como su mismo nombre lo dice, hace que los músculos sean más débiles. Entonces, con esto yo los dejo con mi compañera. Buen día, licenciada. Mi nombre es Andrea Pineda y hoy vengo a hablar sobre lo que es la herencia ligada al cromosoma Y. La herencia ligada al cromosoma Y también se conoce como herencia holándrica. Se refiere a los rasgos y genes que se encuentran exclusivamente en el cromosoma Y, el cual está presente en individuos de sexo masculino, que es un cromosoma X con un cromosoma Y. Debido a esto, solo los hombres pueden poseer y transmitir estos rasgos. Los genes importantes en el cromosoma Y es el gen maestro, que inicia el desarrollo masculino. También activa la formación de los testículos en el embrión. Si está presente, el embrión será genéticamente masculino. Si falta, aunque sea un cromosoma Y, puede ocurrir desarrollo femenino. ¿Cómo identificar herencia ligada al cromosoma Y en un árbol genealógico? Solo aparece en hombres, el rasgo siempre pasa de padre a hijo y de hijo a nieto, sin saltos. Las mujeres no son portadoras ni transmisoras del cromosoma. La línea de herencia es vertical y pura por línea paterna. Ejemplos de rasgos o condiciones ligadas al cromosoma Y. Son pocos, pero incluyen la hipertricosis auricular, que es un vello excesivo en las orejas. Es algo raro, pero es uno de los ejemplos clásicos en humanos. También se transmite exclusivamente por la línea masculina. Las alteraciones en genes de la región AZF son causantes de ciertos tipos de infertilidad masculina hereditaria. Los genes del comportamiento y fisiología masculina en especies animales son la determinación del sexo en mamíferos y los rasgos sexuales secundarios en algunas especies. También les voy a hablar sobre lo que son ciertos datos curiosos del cromosoma Y. El cromosoma Y solo se hereda, como les había dicho anteriormente, de padre a hijo varón. El cromosoma Y es uno de los cromosomas más pequeños. Los rasgos ligados al cromosoma Y son muy raros. Unos ejemplos, como les había dicho, es el vello excesivo en las orejas y algunos casos raros de esterilidad masculina son ligados al cromosoma Y. Y eso fue todo por mi parte. Los dejo con mi siguiente compañera. Mi nombre es Stephanie Lara, yo les voy a hablar acerca de las anomalías cromosómicas. Bueno, como sabemos, las células humanas normalmente tienen 46 cromosomas y están organizados en 23 pares, como mencionó mi compañera. Sin embargo, a veces suceden errores durante el proceso de la división celular, especialmente en la meiosis. Y como resultado, una persona puede nacer con más cromosomas o con menos cromosomas. A estos cambios se les llama anomalías cromosómicas, ya que puede ser que una persona tenga más cromosomas o tenga menos cromosomas. Y todo esto es debido a un error llamado disusión, que es cuando los cromosomas no se separan bien durante la formación de los óvulos y los espermatozoides. Bueno, algunos de los espermatozoides. Bueno, algunos de los ejemplos que encontramos son como el síndrome de Down, que el síndrome de Down es una anomalía congénita producida por la triplicación total o parcial del cromosoma 21, que se caracteriza por distintos rasgos, grados de discapacidad intelectual y un conjunto variable de alteraciones somáticas. Como por ejemplo, entre las que se pueden distinguir son el pliegue cutáneo entre la nariz y el párpado. Otro síntoma es el síntoma de Edwards,
que es una afección genética grave causada por una copia extra del cromosoma 18 en el lugar de 2. Esto provoca múltiples problemas de salud y discapacidades, incluyendo retraso en el crecimiento, bajo peso al nacer y anomalías congénitas en el corazón, riñones, etcétera. Por eso nosotros entendemos que el estudio de los cromosomas es muy importante porque nos ayudan a ver los tipos diferentes enfermedades, de enfermedades y los síntomas. Los dejo con mi compañero. Buenos días, Lick. Yo soy Mariana Chávez y yo le voy a hablar de las anomalías cromosómicas estructurales. Me preguntará, ¿qué son este tipo de anomalías? Bueno, estas anomalías ocurren cuando un cromosoma sufre cambios en su forma o en la cantidad de ADN que contiene, generalmente por roturas y uniones anormales. Pueden afectar a uno o más genes y por eso alteran al fenotipo. Ahorita le voy a hablar de los tipos principales y cómo afectan al fenotipo. Están las deleciones. ¿Qué son las deleciones? Son la pérdida de un fragmento de un cromosoma. Puede ser pequeña, como microdeleción, o grande. ¿Cómo afectan este tipo de lesiones? Bueno, afectan en la pérdida de genes, disminución de proteínas esenciales, suelen causar fenotipos graves y entre más grande la lesión, más severo el cuadro. Hay ejemplos como el síndrome de Cri-du-Chat. ¿Qué es este síntoma? Preguntará. Este síndrome causa la pérdida de una parte del brazo corto del cromosoma 5, como se mira en la imagen. Y sus características son el llanto parecido al maullido de un gato, el retraso mental, microcefalia, bajo peso al nacer y una cara característica. El segundo caso son las duplicaciones. ¿Qué son las duplicaciones? Son copias adicionales de un segmento cromosómico. ¿Cómo afectan? Pues afectan aumentando la dosis genética, desequilibrio del desarrollo y a veces causan menos problemas que las de lesiones, pero también pueden alterar el crecimiento y la función celular. Después están las inversiones. ¿Qué son estas inversiones? Un segmento del cromosoma que se rompe, gira 180 grados y se reinserta. Hay varios tipos, aunque solo les diremos dos, que son el paracéntrico, no incluye el centrómero, y el pericéntrico, que este sí incluye el centrómero. ¿Cómo afectan? Si no se pierde ni ganan genes, puede no causar síntomas, pero en caso, de que sí, pueden generar gametos anormales, riesgo de abortos o hijos con anomalías. Y por último están las translocaciones. ¿Qué son las translocaciones? Pues estas intercambian segmentos entre cromosomas. Y no hay mucha ciencia en eso. Hay varios tipos, que son el recíproca, intercambio entre dos cromosomas no homólogos, y el robertsoniano, fusión de dos cromosomas acrocéntricos, que son el 13, el 14, el 15 y el 16, el 15, el 21 y el 22. ¿Cómo afectan? Pueden ser balanceados sin pérdida de genes, esto normalmente de un portador sano, o pueden ser desbalanceados, que causan riesgo de malformaciones, problemas del desarrollo o cáncer.